Buenas tardes, somos un grupo integrado por 5 alumnos, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estudiantes de la carrera Gestión y Administración de Centros Educativos. Hoy les queremos compartir un poco acerca de la educación intercultural bilingüe y algunas características que se deberían de implementar en el EIB. Primeramente, creo que es necesario reconocer que existe una diversidad cultural y lingüística en el país y que pertenecemos a una de ellas. Pero primeramente se comenzará con el propio profesor. El reto del profesor es que él desarrolle esa identidad de lo que identifica como perteneciente a una cultura, que es hablante de una lengua indígena y que es diferente a los demás. Por eso creo que es importante que el profesor tenga bien definida su identidad, ya que a partir de ella podrá ayudar a los alumnos a que definan su identidad, reconocimiento y respeto a la diversidad lingüística y a la cultura que pertenezca. Es importante que cada individuo y cada cultura reconozca cuáles son sus derechos, sus obligaciones, que los ampara ante cualquier injusticia que se presente, ¿verdad? Entonces, para los pueblos indígenas existen leyes que amparan tanto sus derechos como sus obligaciones. Pues para ellos la educación, para nosotros la educación debería de ser laica, gratuita, pero también recibirla en la lengua indígena, ya que en algunos casos los alumnos hablan la lengua indígena como primera y están en el proceso de adquirir segunda, que es en español. Entonces, los retos es que se diseñen estrategias didácticas para que los alumnos desarrollen las habilidades del habla, escucha, de lectura y escritura de la lengua indígena como su segunda lengua. Siempre trabajando de manera heterogénea, no excluyendo a los niños hablantes de lenguas indígenas, ¿verdad? Todos somos diferentes y todos tenemos derecho a recibir una educación adecuada y también un objetivo de la educación de los niños, de los pueblos interesados, deberá ser impartirles conocimientos generales y actitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la comunidad nacional también, ¿verdad? Siempre que la educación sea viable, pues deberá enseñarse a los niños que los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua más comúnmente que se hable en el grupo o al grupo que pertenezcan, ¿verdad? Para continuar tenemos otro participante, siempre hablando acerca del mismo tema, y entonces los dejo con él. Hola, mi nombre es Franz Thomas Manister. Quiero hablar un poco acerca de la educación intercultural bilingüe EIB y cuál es el perfil del estudiante que queremos formar. EIB propone la creación de un espacio de interacción cultural educativo para preservar y fortalecer dos culturas a través de sus respectivas lenguas. Puede aportar elementos importantes para que en nuestro país demos un salto hacia una educación de calidad propia de nuestra historia. Somos conscientes de la realidad del pueblo miskito y sabemos que necesitamos adquirir el aprendizaje de los otros que habla español. No es nada fácil, pero también debe educarse dentro de sus propias normas de educación, de modo que debe buscar y encontrar un equilibrio entre los dos modelos educativos para concretar la educación autónoma que nos merecemos. Nosotros sabemos de nuestra historia, de nuestras cosas,
pero hay libros que hablan de nosotros, de nuestra historia. Sería bueno que hubiera un espacio para que nosotros contemos de nuestra historia también. Los maestros hacen su trabajo. Nosotros no podemos discutir con los maestros porque ellos representan el sistema educativo, o sea que ella te va a enseñar lo que tiene que enseñar. Esto es más que todo como una reflexión, porque como misquito nos dificulta manejar o hablar o aprender en la lengua española, porque hay letras como la R que nos dificulta pronunciar, o a veces somos tímidos para levantar frente a un grupo de personas y expresar lo que sentimos. Pero la educación intercultural bilingüe EIB vino a preservar y fortalecer nuestras debilidades. Por lo tanto, el perfil del estudiante que queremos formar es que sea un estudiante seguro de sí mismo, orgulloso de su cultura, de sus tradiciones, de su cosmovisión, con autoestima e identidad personal y cultural, que se sienta parte de un pueblo originario. Ser personas que reconocen sus derechos individuales. Ser personas que valoran la diversa cultura y lengua. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Yolani Elvir Durán. Les voy a hablar un poquito de la educación intercultural bilingüe y los cambios que vamos a promover. La característica que más me gustó es la educación es en última instancia una selección de cultura. La cultura es la fuerza que nos enseña el asombro y nos permite avanzar hacia una educación integral cuando la educación se limita a la asimilación de conocimientos y no se entiende como formación integral que busca ayudar a las personas a ser más libres, juiciosas y felices. Se pretende su vocación más importante. Mi propuesta de cambio para que pueda incorporarla en el currículo es que se debe de tener un mayor margen en la educación intercultural bilingüe. De esta manera, de que lo que yo entendí es que la educación bilingüe tiene que llegar hasta los últimos rincones del departamento y que los maestros no les prohíban a los alumnos de que es prohibido hablar la lengua materna, porque si ellos lo prohíben, o sea, los niños los intimidan y ya dejan de hablar su lengua y entonces eso se les hace más difícil para aprender en las aulas de clase. Entonces lo que nosotros tenemos que estar pendientes es de que en todos los centros educativos no se prohíba dar la lengua materna y así no se pierda nuestra cultura. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Delia Sofía, también estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ¿verdad? Hablando del EIB, ¿verdad? Este es el sistema intercultural bilingüe, ¿verdad? Este nos permite fortalecer la calidad de la educación con pertinencia culturales y bilingüe, ¿verdad? Con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas de los estudiantes de los pueblos indígenas, ¿verdad? Tomando en cuenta que su fundamento es la relación de idiomas, ¿verdad? Y sabemos que las personas bilingües tienen las habilidades cognitivas más avanzadas que las que solo hablan un idioma. Por eso es importante que el Estado haga, ¿verdad? O implemente los textos, ¿verdad? Para el sistema educativo bilingüe y así poder dar vida a lo que es el EIB. Porque esto se está perdiendo ya hoy en día en las escuelas, ¿verdad? Creo que hemos sido testigos, ¿verdad? Que esto casi no se aplica. Entonces, o sea, prácticamente están excluyendo, ¿verdad? Y sería excelente, ¿verdad? Que el Estado tenga conciencia de la importancia del sistema intercultural bilingüe para
poder salvar nuestra cultura y lengua y así conservarla, ¿verdad? Entonces es de suma importancia que trabajemos en el EIB, que le demos vida, ¿verdad? Vamos a hacer unos pequeños comentarios con respecto a lo que es la educación intercultural bilingüe en Honduras. Como bien sabemos, Honduras es un país multicultural dentro del cual existen 7 grupos étnicos, dentro de los cuales podemos mencionar los lencas, los misquitos, garífunas, pets, tahuascas y los chortís. Si bien es cierto, la educación intercultural bilingüe ha estado presente en los últimos años, mas sin embargo no se ha podido concretar los objetivos que se pretenden alcanzar. Uno, por la falta del apoyo insuficiente que el gobierno no da el apoyo suficiente, ¿verdad?, para que se puedan cumplir las metas y los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la inserción de la educación intercultural bilingüe a lo que es el sistema educativo. Si bien la mayoría de los contenidos que se imparten en lo que son las aulas de clase, como ser los libros de texto, están impresos netamente en la lengua española, que siendo esta la lengua oficial a nivel nacional. Pero bien, ahora recordemos que Honduras es un país multicultural, como bien lo decía, donde hay más de 7 grupos étnicos. Entonces para estos niños se les dificulta muchas veces la comprensión de los diferentes textos, por el motivo que se hace el análisis que se requiere o debería el gobierno crear o imprimir textos también en dichas lenguas, en cada una de las lenguas que manejan estos grupos étnicos, ¿verdad? Para que a través de este proceso se mejoraría el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos niños, brindándole una mayor comprensión de lo que son los libros de texto o las enseñanzas, ¿verdad? Siendo estos los más desfavorecidos, ¿verdad?, en cuanto a el ámbito educacional, porque existen muchas barreras que limitan la enseñanza, ¿verdad?, como ya lo habíamos mencionado, la falta de recursos y materiales didácticos, ¿verdad?, que estén al alcance para este determinado sector social.